La Comisión de Salud de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados, a través del diputado Emanuel Reyes Carmona, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios sobre legislación y bioética que se lleva a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. En este acto nos acompaña la maestra Rebeca Alcaide Cruz, secretaria técnica de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bienvenida, maestra. La doctora Cristal Corona Sánchez, presidenta del Colegio Mexicano de Bioética y Políticas Públicas. Sea usted bienvenida. También le damos la bienvenida al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Sea usted bienvenido. Escucharemos ahora el mensaje de bienvenida, para lo cual dejamos en el uso de la palabra a la maestra Rebeca Alcaide Cruz, si es usted tan amable. Bueno, pues muchas gracias por esta sesión en la que vamos a llevar a cabo, la cual no podría darse si no fuese por el apoyo, como cada semana que hemos iniciado este ciclo de conversatorios, si no fuese por el apoyo del doctor Alberto Álvarez, quien ha sido parte fundamental para ello. Y por supuesto agradezco mucho a la aceptación de nuestra invitada, la doctora Cristal Corona, por incorporarse el día de hoy. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante, que es justo hablar de la autonomía de los derechos sexuales y reproductivos. Lo siento, perdón. El tema, me corrigen, el tema del día de hoy va a ser bioética y políticas públicas, lo cual nos parece elemental. Porque efectivamente estamos en un lugar indispensable en el cual desde aquí, si bien es cierto que no se construyen las políticas públicas, desde aquí se marca los parámetros para la construcción de políticas públicas. Como bien ustedes lo sabrán, algo que tiene las facultades exclusivas que tiene el Poder Legislativo, tiene mucho que ver con el quehacer de las normas jurídicas, las cuales deben de ser impersonales, precisas y abstractas. Impersonales, precisas, pero también abstractas al mismo tiempo y por supuesto generales. En este sentido es lo que daba la pauta para la generación de leyes secundarias y las propias normas reglamentarias, que de ellas de este diseño es de lo que va a depender la generación de políticas públicas. Por eso el quehacer y la actividad legislativa es muy importante en torno a las políticas públicas. No se puede vislumbrar una política pública sin un entendimiento del poder legislativo. No se puede por ello vislumbrar acuerdos desde el poder legislativo sin la tesitura de expertos. Como bien hacía referencia Kant, que de nada sirve el conocimiento propiamente, y no lo digo en palabras literales de Kant, pero de nada sirve el conocimiento si este mismo no viene acompañado de gente experta. Y eso es lo que se busca con este conversatorio. Si bien es cierto que las y los legisladores tienen una actividad muy importante, que es precisamente la generación de la propia norma, que es el derecho positivo y vigente, también es cierto que las y los legisladores se tienen que hacer llegar de asesores que les permitan, por supuesto, dar el conocimiento medular para poder emprender este tipo de iniciativas que a la postre se verán reflejadas, como lo que mencionaba, un derecho positivo y vigente, que también a su vez se verán plasmadas pues en una rectoría del Estado a través de estas políticas públicas. Por eso es muy importante, y en este calor de la mesa lo hablo de manera directa, que se vinculen con los asesores, porque al final del día las y los diputados en la quehacer política que se encuentran, pues necesitan de las y los asesores que aquí nos acompañan, muchos de ellos, que finalmente son quienes dan esas aportaciones críticas y teóricas para la construcción de estas iniciativas. Agradezco mucho a la doctora Cristal, al doctor, por supuesto, Alberto, porque es real, en muy pocas ocasiones nos hemos podido dar cuenta de cómo se ha generado esta sinergia a través de la incorporación de los académicos, de la parte académica o los académicos a la parte legislativo. Y aunque cada vez es más frecuente, y lo podemos observar el día de hoy, que tenemos, por supuesto, los foros de discusión a través de las reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo en relación al Poder Judicial, y en el cual, bueno, por supuesto, en estos foros de diálogos también se están discutiendo desde la tesitura académica y social, pues estamos haciendo un reflejo también
fíjense, pero desde otra latitud, es decir, desde la bioética, desde una perspectiva genérica de salud, lo que estamos revisando el día de hoy también es ese aparejamiento de poder llevar a cabo la parte académica de manera interdisciplinaria con la parte legislativa. Por eso para mí hablar de políticas públicas desde el legislativo es algo preponderante, importante y que debiera ser así siempre. Y afortunadamente hemos avanzado desde la 64ª legislatura en la construcción no solamente de parlamentos abiertos y de la incorporación de estos foros ciudadanos que se han hecho a lo largo de la República Mexicana, específicamente en la 65ª legislatura, que ha sido la primera vez que hemos visto una participación democrática como se ha construido, y ustedes se acordarán que gran ejemplo de esto fue cuando se llevó a cabo la reforma eléctrica, que por todas partes de la República se empezaron a generar estos foros de discusión y que ahora los vamos a ver de nueva cuenta establecidos en estos foros que tenemos a partir de las reformas presentadas por el Ejecutivo, que son más de 20 reformas que emite el Ejecutivo, las cuales en próximos días estarán sometidas a discusión y por supuesto tienen muchísimo que ver, hablando de las políticas públicas y en materia de bioética, las que vamos nosotros a tener en dos partes de la República que están consideradas, una de ellas es en Hidalgo y la otra la tenemos planeada en Colima, si no me equivoco, más las que llevaremos a cabo por parte de la Comisión de Salud que se estarán desarrollando también en algún otro estado de la República. Entonces, esto también tiene reflejo y esto es muy importante porque de las muchas iniciativas que hoy también tenemos en la Cámara de Diputados tienen que ver con la bioética. Y por mencionar algunos temas que están justo en proceso de dictaminación o muchos en proceso todavía de discusión y que quizás pudiese parecer que por el tiempo y por el periodo en el que va a concluir ya sobre todo este periodo que es el último de los 6 legislativos y del último año de este ejercicio de la 65ª legislatura, pues que pareciera que no va a pasar nada, pero al contrario, hemos dado pasos muy grandes en avances de la bioética. Y dentro de esos temas que tenemos todavía hoy en la mesa, esperando su pronta discusión y quizás, y por el tema que concurre a partir de la reelección de las y los diputados y bueno, de los artículos que sabemos que están dentro de la Cámara de Diputados, que ya no precluyen, aunque en realidad sabemos que no precluyen como tal las iniciativas, sino que se van a someter a discusión del cuerpo colegiado, de la mesa directiva, de cada una de las comisiones. Esto justo va a permitir poder revisar toda la siguiente 66ª legislatura a cabalidad y a precisión cuáles son las próximas iniciativas que queremos avanzar. Y mencionando en temas de bioética, tenemos iniciativas como proyectos de iniciativas, algunos de ellos, otros ya incluso en dictamen que todavía se ha buscado la manera de retirarlos para ahondar más en la discusión, como el de muerte digna y sin dolor. Algunos otros, por supuesto, la interrupción legal del embarazo. Tenemos también como temas pendientes todavía que avanzar incluso en el Senado, aunque ya, si bien es cierto que ya salió de las comisiones unidas de estudios parlamentarios y de la Comisión de Salud, aún están esperando su turno para poder avanzar en la mesa directiva, en el pleno, perdón, y con este sentido pues sería el último proceso para que ahora sí vayan al diario oficial de la Federación y entonces se conviertan en políticas públicas, como es el tema de objeción de conciencia, el cual bueno, se impulsó desde esta Comisión de Salud y que pasó más de un año para que se pudiese impulsar por todos los retrasos que había por la falta de consensos, porque no podemos olvidar que algo que se tiene en el quehacer político, aunque pocas veces es entendido en otras áreas, es que se construyen los avances legislativos a través de consensos políticos. Si no hay consensos políticos, no hay, por supuesto, construcción en un derecho positivo vigente, no se ve el reflejo. Y eso es algo bien importante, porque muchas veces, y hablando de este tema, se puede vislumbrar quizás la apreciación que dicen y que he escuchado de manera constante, que las y los diputados muchas veces no conocen o tienen falta de conocimiento, pero más bien no es ello, son diversidad de fuerzas políticas las que confluyen en un mismo recinto legislativo con diversas visiones y que llegar a los consensos quizás es lo que no se comprende, como bien decía Aristóteles,
en la parte más primigenia de lo que es la política, que es justo el arte de gobernar. Y yo diría que desde el legislativo es el arte de construir los consensos para que estos se puedan ver reflejados en una ley y que a su vez se puedan ver reflejados, ahora sí, en una política pública que permita el arte de gobernar. Pasando a este tema que es elemental, también tenemos algunos pendientes desde mi punto de vista que también debemos ir atendiendo y que seguramente van a ser los temas de discusión en las próximas legislaturas, con independencia de la 66ª, las que vienen, como el tema del reconocimiento de trasplante de útero. Por supuesto, tenemos a discusión todavía la ley de reproducción asistida, que es un proyecto de ley, y que han sido temas complicados, robustos, que se deben tocar desde un ámbito interdisciplinario, transdisciplinario, que se debe de revisar absolutamente a todos, en los que el Parlamento abierto debe hacerse constante, visible, y que no son fáciles y que quizás nos gustaría ver, porque de repente es también algo muy típico escuchar, que en algunos otros países del mundo ya se ha avanzado de una manera con más eficacia o quizás rapidez. Lo cierto es que también la construcción de nuestro país es variopinto y también, por supuesto, hay que decirlo, que existen diferentes visiones al respecto, y por eso insisto una y mil veces que el arte del consenso es una característica sine qua non de este poder legislativo, y que de este poder legislativo, como así también lo refiere el artículo 40 constitucional, es donde emana principalmente y donde reside el poder soberano del pueblo. Por eso es importante escuchar todas y cada una de las voces. No es que los otros poderes no sean importantes, por supuesto que sí, pero donde reside y radica esencialmente la soberanía del pueblo es en la propia decisión del pueblo, y las y los diputados, las y los senadores son los representantes directos del pueblo en cada uno de sus distritos. Y eso es elemental poderlo comprender, porque desde esa manera entenderemos que si no hay una construcción interdisciplinaria desde la propia creación de una iniciativa, por eso existen los conflictos para poder aterrizar las políticas públicas de manera adecuada, eficiente y ordenada. Por mi parte es todo y les doy una cordial bienvenida y agradezco muchísimo de nueva cuenta su presencia. Muchas gracias, maestra Alcaide. Para dar inicio al tema del conversatorio del día de hoy, bioética y políticas públicas, me permitiré leer una breve semblanza de nuestra especialista. La doctora Cristal Corona Sánchez es médica máster en bioética con estudios de maestría en gestión directiva en salud. Ha sido profesora de grado y posgrado en especialidad, diplomados, maestría y doctorado de bioética, sobre bioética y políticas públicas, salud pública y bioética, biopolítica, entre otras materias, en diversos estados del país. Es coordinadora de la maestría en bioética del OMEBI, Centro de Crecimiento Humanista en Tlaxcala y Puebla. Coordinadora del Diplomado de Bioética y Legislación en el Senado de la República. Asesora legislativa, fundadora, gestora y primera directora de la Comisión de Bioética de Tlaxcala. Enlace técnico de programas saludables en la Subdirección de Promoción de Salud de Tlaxcala. Fungió también como directora de Fomento Sanitario de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala y líder estatal de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Actualmente es miembro del grupo de expertos de la Escuela Nacional de Regulación Sanitaria de COFEPRIS y médico operativo en el Centro de Salud Urbano de Villa Vicente Guerrero, en el estado de Tlaxcala. Sin mayor preámbulo, tiene usted el uso de la palabra, doctora Cristal, por favor. Hola, pues buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en estos conversatorios de bioética y legislación. A la maestra María Rebeca Alcaide Cruz, secretaria técnica de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Doctor Jorge Alberto, gracias por la invitación. Y bueno, hablar de bioética y políticas públicas suena muy fácil, pero nuestra realidad es de que tendríamos que ir desmenuzando muchas cosas. Sin embargo, quiero empezar con algo que me pasó en ese sentido, y de ahí podremos ir analizando algunos pequeños puntos. Cuando yo regreso de mi posgrado en bioética, un diputado
me dice en alguna ocasión, ¿sabes qué? Estamos haciendo la ley de trasplantes del Estado, ayúdame, ¿no? Y entonces, pues voy, empezamos a ver cómo estaba lo de la ley, empezamos a armarla y pues era toda una ley, no era un artículo, era una ley. Para entonces, pues era, digamos que mi primer trabajo ya con un posgrado de bioética, ¿no? Entonces, y un trabajo gratis porque no fue pagado, ¿verdad? Entonces, empecé a hacer esto de la ley y pasa el tiempo, llegan otras personas, también le meten mano a la ley, etcétera, etcétera. Total que pasa un año, porque sabemos que estos tiempos son lentos en los procesos legislativos, y al finalizar ese año me vuelve a hablar y me dice, oye, ¿qué crees? Ya mandamos, ya se aprobó, ya todo, la mandamos para publicar con el Ejecutivo, ¿no? Pero no la regresaron. Y pues quieren un diálogo para ver algunos puntos. Una propuesta que ellos están haciendo es que los presos donen órganos y a cambio se les condene parte de su tiempo en la cárcel, ¿no? Y entonces yo me pongo, ¿cómo quieren eso? ¿No? Es un gobierno en X estado, ¿no? Que a lo mejor se imaginen dónde. Y hace años. Y me sientan, en ese entonces yo tendría menos de 30 años, con unos señores que eran los jurídicos del gobierno del estado, ya se imaginarán, con el colmillo retorcido y demás. Y me sientan a los dos ahí, yo aquí del otro lado de la mesita, y empezamos a analizar ese punto, y yo ya traía mis argumentos médicos, éticos, legales y todo, ¿no? Y entonces ellos rebatían y todo, y yo les digo, no, por esto y por esto y por esto y por esto, y se generó esa parte del diálogo y la argumentación, y se dieron cuenta de que no podían argumentar algo sólido para lo que ellos estaban proponiendo, ¿no? En esa época ese gobierno tuvo muchos rumores sobre cuestiones incluso de situaciones negativas en relación a los trasplantes, ¿no? Y finalmente se rinden de alguna manera y dicen, bueno, al fin los diputados son los que votan, ¿no? Como con la seguridad de que ellos iban a lograrlo a través de, pues lo que a veces suele ocurrir en algunas cámaras, ¿no? Que ustedes saben perfectamente qué es, ¿no? Y volteó a ver a este diputado que me había invitado, que era muy consciente de que eso no se tenía que permitir, y me dice, sí, y me guiña el ojo como diciendo, déjalos, yo voy a trabajar para que su iniciativa no pase. En ese momento yo me di cuenta de una manera muy tangible de lo que significaba hacer en ese momento una ley de una forma adecuada o inadecuada. Que unas palabras pueden afectar o beneficiar la vida de alguien. Entonces, ustedes, los asesores legislativos, trabajan con eso, y con 2 o 3 palabras que pongan bien o mal, pueden afectar la vida de alguien o beneficiarla. Entonces, a veces no somos tan conscientes de eso. Afortunadamente, esta historia, les puedo contar que no pasó lo que quería el gobierno del estado de aquel entonces, y pues la situación se hizo de otra forma, ¿no? Pero bueno, al final vi la necesidad de que las personas en el ámbito legislativo supieran un poquito de bioética, siquiera qué era la palabra bioética, porque realmente dices bioética, ¿qué significa bioética? Bio, de vida, vida animal, vida vegetal, vida humana, todo lo que es el ecosistema, vida, y la ética. Ética, muchos podríamos decir, es que es lo moral. No, la ética va más allá, es una cuestión de reflexión sobre los actos, sobre las conductas, no es nada más lo que hacemos. Pues nosotros acostumbramos a algo en una sociedad en un momento histórico determinado y esa es nuestra moral. Son nuestras costumbres, parte de nuestra historia y demás. Pero ya cuando nosotros reflexionamos sobre si eso es realmente correcto, si es racional, si tiene sentido, entonces ya estamos implementando parte
de un ejercicio ético a la hora de un comportamiento, ya sea con un animal, ya sea con una planta, ya sea con el medio ambiente. Entonces podríamos decir, y perdón por los que les guste, pero es una costumbre, es una tradición la corrida de toros. En mi pueblo, por ejemplo, hay ganaderías, hay de todo, los mejores toreros de ahí. Es tradición, es costumbre, estamos hablando en el ámbito de lo moral, pero si nos vamos a la parte ética tendríamos que analizar qué está pasando. ¿Será adecuado? ¿Qué está pasando con los toros? ¿Cómo están sufriendo? Esa parte del ejemplo, la violencia, ¿qué está pasando? Y habría que reflexionar sobre eso. Y por otro lado podrían decir, es que pues es que vive gente de ahí, están las ganaderías, etcétera, etcétera. Sí, pero porque sea algo cultural se debe de mantener, a pesar de que sabemos que tiene implícitas cuestiones de violencia y de sufrimiento hacia unos seres vivos que son los toros. Entonces, son las preguntas que nos tendríamos que hacer. No les estoy diciendo que sea bueno o malo, habría que empezar por esas preguntas. Y ahora, en una política pública, ¿cómo se va a manifestar esto? Desde una Cámara de Diputados, como es el caso, sabemos que se atiende a cuestiones de lo que está en la mesa. Lo que el diputado dijo que iba a cumplir en su campaña. Y entonces, ¿qué creen? Estamos de apagafuegos. Esa es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque al diputado, al gobernador, al presidente municipal, a cualquier candidato de cualquier ámbito, se le ocurrió que era bueno prometer esto. Se le ocurrió que era bueno agarrar este otro tema. Porque a lo mejor en ese momento él vio ese problema o alguien se lo dijo. O a lo mejor tiene un hijo que está enfermo de X enfermedad y pues quiere agarrar ese tema. O alguna situación parecida. Y prometen algo. Y entonces después quieren cumplirlo. ¿Pero qué creen? A lo mejor habría que analizar si es correcto o adecuado. Y les puedo dar muchos ejemplos. Me ha tocado que de repente, yo he participado también en campañas, me dicen, es que tal tema. Le digo, a ver, ¿cómo quieres que hagamos esto? O sea, y en un día prepárate un proyecto para hacer un centro de no sé qué. Dices, o sea, ¿eso es imposible? ¿Eso es imposible? Si la presidenta municipal de tal municipio prometió que iba a hacer un hospital en su pueblo y entonces a fuerza quiere hacer un hospital. Y cuando me dan el análisis digo, a ver, espérate. De acuerdo al plan de hospitales del país, necesitas estos requisitos y aquí no los cumples. Tienes un hospital muy cerquita, tienes otro hospital muy cerquita. No puedes. Aunque están necios de que como prometió eso, quiere cumplirlo. ¿Y qué creen? No es factible. Ni siquiera es necesario a veces. Entonces, ¿qué pasa? Desde antes de que lleguen, tendrían que saber que hay ciertas prioridades. Y aquí es donde entra, sobre todo en los ámbitos de la bioética, los temas que más maneja la bioética son, ya se los dije, vida humana, vida animal, las plantitas y obvio el medio ambiente. Desde antes tendrían que ponerse a analizar los candidatos qué temas realmente van a tocar y cómo los van a tocar. Yo en cierto momento he recomendado a candidatos de plano, ¿sabes qué? No hables de toros, no hables de aborto. De plano, no hables de esos temas. Algunos me han hecho caso. Y bueno, algunos no. Al final de todo esto, ¿a qué voy? Las políticas públicas empiezan desde antes de que lleguen al lugar. Por eso les estoy hablando de candidatos. Porque desde antes empiezan con sus ideas. Y esas ideas no siempre llegan a cumplirse, o llegan a medio cumplirse, o lo hacen así nada más para que digan que cumplieron. Y eso ustedes lo saben, no me lo pueden negar. Todos los hemos vivido cuando estamos en este ámbito. Entonces, la bioética lo que busca es
que se genere una reflexión sobre estos temas y que se haga una metodología específica para la revisión de esas políticas públicas. Eso se tendría que hacer. Les voy a dar un ejemplo paralelo, que es el ejemplo de lo que ocurrió por lo que surgió más la bioética. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial los nazis hicieron experimentos con personas humanas. Y entonces, después de que termina la guerra, se escandaliza todo el mundo porque, pues, ¿cómo agarraron a los judíos o a los polacos de conejillos de indias, ¿no? Y entonces se ven todas esas atrocidades y la gente pues empieza con los con los juicios de Nuremberg, sale el código de Nuremberg, se empiezan a poner ciertas pautas de comportamiento hacia los científicos, hacia los investigadores médicos. ¿Sabes qué? No puedes hacer esto sin permiso. ¿Sabes qué? Esto. ¿Sale? Fue cuando se dan cuenta que tenían que poner pautas porque pensaban que por ser investigadores eran buenos, lo presuponían y que iban a buscar lo bueno para la gente. Eso lo presuponían, así como se presupone que los legisladores son buenos y que buscan lo bueno para la gente. Pero son presupuestos que ya vimos en la realidad es que no es así. Y en ese momento tuvieron que poner ciertas pautas éticas y se fueron construyendo la Declaración de Helsinki, después en Estados Unidos. Se dan cuenta que incluso también ahí habían hecho unas investigaciones en las que violentaban toda la parte ética, ¿no? En esta parte de los estudios de Tuskegee, en los que a personas de color no les habían dado tratamiento para la sífilis, cuando ya existía el tratamiento, todo por seguir con un proceso de investigación sin alterarlo. Y entonces cuando se dan cuenta dicen, o sea, permitieron que fallecieran personas nada más porque tuvieran ciertos resultados, ¿no? Entonces en Estados Unidos se hace el escándalo y bueno, vienen junto con otros temas, se hace lo que es una revisión y sale, digamos que empieza así el principialismo, ¿no? Y ya determinan ahí algunos principios, ¿no? Como el respeto a la autonomía, la no maleficencia, después sale la beneficencia, sale la justicia. Y dices, así es como va surgiendo esto, porque muchos presupuestaron que todos eran buenos, que los investigadores iban a hacer las cosas de forma correcta, así como nosotros presupuestamos o tenemos desde antes que los legisladores y que los políticos y que en su momento presidentes municipales, gobernadores o lo que sea, van a hacer bien su trabajo. Y no siempre es así. Bueno, hay temas que podría decirles como, mira, pero ¿cómo bioética y políticas públicas? Hay políticas públicas que a la mera hora en la práctica operativa es muy difícil aplicarlas. Les voy a dar un ejemplo que ustedes yo creo que saben muy bien. El diciembre del 22, yo creo que a ustedes les tocó el decreto de reforma del reglamento de la Ley General de Control de Tabaco. Me parece que usted estuvo en sus manos y lo votó todavía esta legislatura, ¿cierto? Bueno, para mí se me hizo una cuestión de avanzada, se me hizo algo muy bueno. Y entonces llega esa modificación legal y dices, bueno, tenemos ciertos tiempos, tenemos que empezar a cumplir las cosas y llega, por ejemplo, con nosotros en los estados. Dices, ya hay una nueva ley, hay que cumplirla, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos. Y de repente hicieron la ley, pero ¿qué creen? No hicieron una política pública. No hicieron una política pública, se los puedo decir, porque no había un plan de cómo vas a aterrizar esa ley, con qué recursos lo vas a aterrizar, de qué manera y con qué personajes lo vas a aterrizar. Y entonces, esa excelente ley, es excelente, que para mí fue una cuestión en verdad increíble, resulta que no llega a aterrizarse. ¿Cómo se puede aterrizar? Yo estaba del otro lado
Yo era en ese momento directora de fomento sanitario de la COEPRIS de Tlaxcala y me tocaba la certificación de espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones. Y entonces dije, bueno, pues sí, pero de repente empieza el trabajo y nos dicen, no, aquí hay que certificar aquí y allá, y allá, y allá, y pláticas, y pláticas, y pláticas, y pláticas. Ajá, somos 2 personas. ¿Cómo vamos a atender todo esto? ¿Cómo? Y estamos hablando nada más de cuestiones de difusión, del conocimiento de la propia ley, del reglamento nuevo. ¿Cómo lo vamos a aterrizar nosotros? O sea, era imposible, materialmente imposible, y eso que es el estado más pequeño. Entonces, excelente ley, no existió una política pública, perdón, pero no existió. No existió recurso, no existieron así como tal metas, no existió un plan que lo bajaran a los estados para que dijeran, ah, ok, vamos a también a reformar las leyes de los estados o vamos a hablar con los ayuntamientos se comprometen a hacer esa modificación de sus bandos de buen gobierno y entonces todos entramos en una dinámica que realmente va a permitir una materialización de algo. Y funcionó en la medida de que en algunos lugares se hizo énfasis y por personas, en verdad, una persona que me apoyaba mucho en esto y que era realmente el responsable de ese tema, todo el día dando pláticas, todo el día revisando, certificando, fábricas, escuelas, todo el día, fuera de su horario de trabajo. Pero eso es por la pasión del tema que él tiene. Pero eso no es así, una política pública no tiene que ser así, debe de estar organizado. ¿Qué pasa cuando se van esas personas de esa área? ¿Qué creen que pasó? Los 2 que estábamos en eso, ¿qué creen que pasó? Se cayó. Entonces, yo no les quise hablar tanto de teoría, les vengo a hablar también de práctica, de que esta realidad que ustedes hacen en las leyes, al final se convierten en una política pública que no termina de aterrizar. Y eso nos pasa en muchos otros temas. Y esto que fue excelente, no termina por concluir. Hace 3 días fue el colmo. Fui a una fiesta y estaba ahí una persona que trabaja también en ese ámbito y estaba fumando, ¿no? Ahí en un lugar con más gente. Y le digo, ¿cómo? Si tú estás trabajando en eso. Te fuiste tú y todo se vino abajo. Y me empiezan a decir, no, es que doctora, usted se fue y en tal hospital ya fuman y se va y ta. Porque yo era la que estaba muele y muele con que ya no fumaran, que esto, que la ley, que los letreros y todo. Y no se materializó. No hubo recursos para poner la señalética. No hubo recursos para gente que se comprometiera y que estuviera en eso. ¿Y qué creen? Es excelente. ¿Por qué? Porque eso en la salud pública se impacta. ¿Y qué tiene que ver la bioética en esto? La bioética tiene un fundamento, claro. Por ejemplo, me decían, ¿pero por qué me estás violentando mi autonomía al prohibirme fumar? No te estoy prohibiendo fumar en sí, te estoy prohibiendo que le hagas daño a los demás, que es no maleficencia. Tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no hagas daño a los demás. Y entonces aquí lo que te prohíbe la ley es no hacerle daño a los demás. Entonces hay muchas cosas que tienen un sustento. ¿Qué otra cosa tenemos de bioética antes de que termine esto? El principio de justicia. Cuando ustedes hacen una ley, a veces no se piensa en los recursos y en cómo se van a distribuir. De hecho, a veces hay leyes que son ocurrencias y de temas que no son precisamente prioritarios. Pero pues la campaña lo dijo, entonces hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, pero no buscamos esos recursos. ¿Y por qué vamos a poner ese recurso para esto cuando esto que necesita la gente, que realmente requiere recurso, no se lo damos?
Y ahí es cuando viene ese principio de justicia distributiva. ¿Hacia dónde distribuimos los recursos? Porque desde el ámbito legislativo tenemos que estar muy conscientes de todo lo que se hace aquí repercute en cuestiones también de dinero. ¿Y es dinero de quién creen? Pues de todos. De todos. No es el dinero del legislador ni del ejecutivo, es de todos. Así es que en cuestiones de justicia distributiva, por favor, pongan un poquito de atención. Es muy amplio el tema, no me voy a extender en esa situación, los principios se tienen que ir aplicando, pero desde que vas a hacer una ley. Ahora, obviamente, cuando ya estás planteando una política pública, cuando ya estás diseñándola, cuando ya estás ejecutándola, cuando ya la vas a evaluar, por favor, tienes que basarte en los principios correctos. ¿Qué es lo que podríamos hacer de inicio? Primero, basarnos en algo, no sé, una cuestión más ontológica si quieren, la dignidad. Y no solamente de las personas humanas, sino de las personas no humanas. ¿Con esto estamos violentando la dignidad de alguien? Sí, entonces no es buena política pública, no es buena ley. ¿Con esto estamos haciendo daño a alguien? Sí, entonces habría que analizar que si ese daño es mayor que el beneficio, y ahí hay muchos bemoles. ¿Qué tanto de beneficio estamos haciéndole a la gente? Ahora, ¿estamos respetando la autonomía de las personas? Porque podríamos hacer una política pública en que la dijera, vamos a poner DIU a todas las adolescentes, para que así se evite el embarazo adolescente. Y dices, no, pues es que así vamos a evitar el embarazo adolescente, que es un problema que tendríamos que atender. Pero ponerles DIUs a todas las adolescentes, ¿era correcto? Habría que ver. ¿Obligado? Estamos violentando la autonomía, que podría ser una solución, pues a lo mejor, pero la realidad es de que estamos violentando otras cosas. Entonces, la bioética tiene que estar inmersa en esos análisis previos de una ley y previos de una política pública. ¿Vale? No sé cómo lleva mucho tiempo. Va. Ok. Bueno, entonces, quiero que quede claro entonces, la bioética estudia la ética hacia cuestiones de la vida. Pero también quiero hacer énfasis en una definición de Frances Sabel, un bioeticista español, que toma unos elementos específicos que a mí me agradan mucho, que tiene que ver con la microeconomía, macroeconomía, pero también tiene que ver con el presente y el futuro. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, y en este caso son leyes o son políticas públicas, tenemos que prever qué vamos a hacer. Es decir, los responsables, es más, no vamos a decirnos, vamos a meternos un poquito. Los que ahorita quieren gobernar la Ciudad de México deben de tener claro que tienen que tocar el tema del agua, ¿cierto? ¿Y qué creen? Todo gobernante que ahorita aspire a ser gobernante de una presidencia municipal, de una gobernatura, de lo que sea, debe de tocar el tema del agua. Creo que eso nos queda un poquito claro a todo el mundo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si eso mismo lo hubieran tocado hace 20 años? ¿Tendríamos los mismos problemas que ahora? No, perdón, pero no previeron. Hace 20 años no previeron muchas cosas. Entonces, es una obligación prever cosas. Y se habla que hasta 30 años mínimo. ¿Y eso de quién es obligación? ¿De los gobernantes? Sí, pero también del legislativo. Entonces, prever. Entonces, por eso la definición de Frances Sabel, en donde menciona que es justamente del presente y del futuro, porque tenemos cierta responsabilidad sobre nosotros, sobre nuestra generación, pero también sobre lo que viene. Y entonces por ahí tendríamos que ver qué tanto estamos heredando problemas, soluciones. ¿Qué tanto vamos a dejar algo mejor o algo peor como generación? Y en ese sentido,
perdónenme, pero nuestra generación está muy mal en cuestiones ecológicas, de agua, medio ambiente en general. Hemos hecho un desastre. Y en el legislativo, en el ejecutivo, no se ha hecho lo suficiente durante muchos años, no estoy diciendo de este gobierno, estoy diciendo muchos años atrás, y por eso estamos así ahorita. Entonces, énfasis en esos puntos. ¿La bioética tiene que entrar? Sí. ¿Cómo? Les hablaban en la sesión anterior sobre cuestiones de educación. Lo primerito es eso, que los propios asesores legislativos, que los propios diputados, los senadores, los gobernantes de ahorita y del futuro, sepan siquiera qué es la bioética. Porque al menos dirán, este tema está raro, que lo revisen alguien de bioética. Si no saben, que lo revisen alguien que sepa, como ese diputado que me habló en aquel momento, hace ya muchos años, hace más de 15 años, y que tuvo a bien preguntarle a alguien que supiera algo de bioética. Entonces, lo primero es que el legislativo y muchos gobernantes sepan qué es la bioética. Hace 7 años hicimos el diplomado de bioética en el Senado de la República, bioética y legislación. Y el objetivo principal en ese momento era justamente que en la Cámara de Senadores supieran que existía la bioética. Ese era el único objetivo. Nosotros sabíamos que ningún senador se iba a inscribir al diplomado. Nosotros sabíamos que muy pocos asesores iban a inscribir al diplomado, porque no lo creen necesario. No fuera marketing político, entonces todo el mundo se mete, ¿verdad? Pero eso es lo que hay. Y entonces el objetivo era ese, que sonara la palabra bioética. Hoy felicito a los organizadores que hagan este tipo de eventos, porque justamente se requiere que cada día se conozca más la bioética en todos los ámbitos y en especial en estos. Créanme que no esperemos a que tengamos en las manos una papa caliente para que podamos decir, ¿y qué hago? Como en algún momento en un congreso local me tocó que me dijeran, ¿qué hago, no? Y pues desafortunadamente cayó tan mal el asunto que por no hacer caso a cuestiones éticas, que pues le vinieron cuestiones de controversias constitucionales, 2 controversias constitucionales a una propuesta que hizo por ahí un diputado, por no asesorarse. Entonces, créanme que eso sucede y pues yo les invito que pasen la voz, que se preparen en bioética, aunque sea algo básico, algo mínimo, como asesores. Sobre todo veo que hay algunos asesores legislativos o gente que está en estos temas, que se preparen en estos temas y que inviten a sus diputados, a sus futuros senadores, a sus gobernantes, porque sabemos que hay candidatos que ustedes participan en política, que les inviten a que toquen estos temas, ¿vale? Pues muchas gracias por el tiempo y pues no sé si ahí vamos en tiempos. Sí. Vale. Muchas gracias, doctora Corona Sánchez. A continuación daremos paso a una serie de preguntas. Si son tan amables de levantar su mano para poder acercarles el micrófono y les pedimos ser lo más concretos posibles en su intervención. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna idea? La idea precisamente de elaborar esto con este formato de conversatorio, pues es que no se vea como a la típica ponencia magistral, llega el que sabe y le habla con los que no saben y luego no se sabe muy bien dónde quedó ese mensaje. Entonces, por eso el otorgar la palabra. También les pedimos, como en este primer caso, esperar por favor el micrófono para la grabación y la retransmisión que vamos a tener el día de mañana con la Comisión Nacional de Bioética para la asistencia a quienes nos acompañarán de manera virtual y que se escuche, porque aquí a lo mejor nos escuchamos, pero si no, no se va a escuchar en la grabación. Adelante. Buenas tardes a todos. Felicidades y un amplio orgullo que nosotros como parte de esta sociedad tengamos que reconocer que estos cursos de bioética son de gran valor, no solo para la Cámara, también para la sociedad misma, para las diferentes profesiones que participan o debieran de participar en la elaboración de políticas públicas. Me presento con ustedes, yo soy la licenciada Maribel Rufino Castillo, yo soy enfermera en obstetricia de la Facultad de Enfermería de la UNAM.
Actualmente represento al Colegio Nacional de Enfermeras. Nosotros desde 1947 hemos buscado la oportunidad de aplicar el costo-beneficio de la ética para poder favorecer en la formación académica al recurso humano que actualmente la Organización Mundial ha declarado como una alerta roja por la escasez de elementos profesionales para llegar principalmente a las zonas lejanas, zonas de pobreza extrema y grupos vulnerables. Dentro de las políticas públicas nosotros hemos identificado esta misma problemática que la ponente ha expuesto. Hay muchas políticas, muchos programas que trabajar, sin embargo no se cuenta con los recursos necesarios para poder efectuar y lograr los objetivos. Es preocupante porque la papa caliente ya la tenemos, el sector salud tiene una transformación epidemiológica muy importante, donde actualmente México ocupa los primeros lugares en enfermedades crónico-degenerativas, porque dejamos de invertir en la promoción a la salud y favorecer a los cambios de hábitos saludables. Actualmente nosotros tenemos que trabajar para poder mejorar esta formación académica, sin olvidar que tenemos ya los dos extremos de la problemática epidemiológica. ¿Cómo controlar la prevención en este bono epidemiológico que nos da la demografía, sobre todo en los jóvenes, en salud mental? Y cómo trabajar con estas enfermedades crónico-degenerativas que ya son un foco rojo a nivel mundial de nuestro país. Tenemos que trabajar en el problema con un enfoque médico curativo, pero también tenemos que trabajar en el problema preventivo, porque tenemos conflictos emocionales, sociales en las áreas laborales que no nos permiten lograr al objetivo principal, que es lograr la salud. Nosotros hemos practicado durante mucho tiempo nuevamente aplicar el costo-beneficio. ¿Qué nos sale más barato? ¿Trabajar con el enfoque curativo sobre la enfermedad o comenzar a trabajar con el enfoque de cambios de hábitos saludables para lograr el desarrollo humano? Aplaudimos desde mi organización esta importante colaboración y las aportaciones que ha hecho la licenciada. Sin embargo, también hacemos un pedimento para que se trabaje sobre este enfoque. Actualmente la OMS ha declarado que el recurso humano del sector salud multidisciplinario es un foco rojo porque se está extinguiendo. Hemos logrado ser parte actualmente de una delegación en la Organización Mundial de la Salud como consejo representativo, pero sí es importante que trabajemos en políticas públicas para que logremos que la formación académica y el incremento de plazas del personal de salud sea visto por aquellos tomadores de decisiones en un nivel jerárquico importante. Y así también participación de los colegios. Los colegios han quedado minimizados, colegios de profesionales, los cuales están llenos de expertos y además conocen el campo operativo actual y la experiencia previa de sus miembros. Por eso también es importante que nosotros trabajemos de esa manera con ustedes y estar siempre activos en cualquier situación que favorezca a lograr el objetivo de calidad de vida y de desarrollo humano en nuestra población mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. No sé si la doctora Corona quisiera complementar de alguna manera. Sí, pues efectivamente en el diseño de políticas públicas y tenemos que enfocarnos con una metodología. Para esto hay desde la elaboración del análisis de los problemas, primero la priorización de los problemas, después enfocarse en qué posibles soluciones hay, todas las causas de los problemas, porque a veces lo que hacemos es maquillar las cosas. Hay un problema y medio tapamos el parche y le ponemos un parchecito y ya no, pero no, tenemos que ir a la raíz de las cosas. En este caso, el análisis de qué está pasando, por qué no tenemos tanta enfermera, ¿no? ¿Qué necesitamos después de que tenemos las causas? ¿Qué necesitamos para que eso se solucione? Y entonces empiezas a hacer una buena política pública, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Todo esto tiene que ir con esa idea previa de la bioética, con esa idea previa de que tienes que hacer de la mejor manera posible las cosas, con una serie de principios, con una serie de situaciones que no te puedes pasar de alto, ¿no? O sea, no puedes, ahora se me viene a la mente otro ejemplo, ¿no? Que en cierto momento se les ocurrió una propuesta y al final era como llevar
consultas médicas y de diferentes en un vehículo a comunidades alejadas. Suena bonito, suena bien, suena que vas a hacer algo bueno, ¿cierto? Pero resulta que cuando yo lo veo, dije, a ver, pero si eso ya existe, todavía están las caravanas de la salud, por ejemplo, ¿no? Ah, pero no, es que es necesario más y que no sé qué. Oye, pero ya te fijaste el número de centros de salud que tienes aquí. Y entonces, rascándole, porque veías la parte lógica, pero rascándole, encontramos que lo que querían era un negocio. Eso era la realidad. Lo que querían era contratar a una empresa que fueran a hacer ese servicio y pues ahí había dinero, le iban a pagar, era un subrogado. Imagínense cómo se hacen las cosas, cuando debes de hacerlo desde antes, las causas, ¿no? En el caso de las cuestiones de educación, ha faltado mucha planeación y es un problema. Muchas gracias por el comentario. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algo para ahondar. Yo ahorita intentaré ir cerrando con algún comentario. No sé quién me ayuda con el micrófono por acá, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues deseo felicitar a la doctora Cristal por la conferencia que nos ha dictado. Sí, gracias. Y bueno, me uno también a, bueno, en mi caso yo soy doctorando en bioética aplicada. Entonces, creo que la bioética nos brinda un espacio de reflexión, no solo para los problemas médicos, sino todos los problemas que tenemos en general. Y también creo que la vinculación entre la academia, en este caso las cámaras que nos están abriendo las puertas, y la sociedad es importante para que se establezcan diversas políticas públicas que beneficien a la sociedad, que ese es uno de los principales objetivos de la bioética, buscar beneficios a toda la sociedad. Y bueno, nuevamente felicitarla por que se nos brinde este espacio y de cierta forma, pues bueno, hagamos las cosas, en este caso academia, cámaras y la población en general. Muchas gracias. Muchas gracias. También había una mano por acá. Bueno, a ver, nada más quiero comentar algo. Justamente esa vinculación me hizo a mí meterme un poco en la política. O sea, yo primero fui médico, estudié bioética y después dije, ¿cómo vas a lograr eso? Si no te metes a una campaña, no te hacen caso. O sea, es muy difícil que te hagan caso. Si no conoces al diputado, la diputada, el gobernante, el presidente, lo que sea, difícilmente te hacen caso. Esa es la realidad. Entonces, tienes que hacer esos espacios, tienes que generar eso, sin crear o evitando conflictos de interés, que es muy difícil, es muy difícil, porque esos conflictos de interés se llegan a dar. En su momento yo rechacé una situación porque había un conflicto de interés por una amistad. Entonces, porque en cierto momento dices, bueno, ¿cómo voy a hacer mi trabajo? ¿Cómo voy a dar una recomendación ética a alguien que a lo mejor le va a caer mal y que me va a querer correr? Como por ejemplo pasa en los comités de bioética, en las comisiones estatales de bioética. O sea, una comisión no le puede decir al secretario de salud o a la secretaria de salud, oye, estás mal por esto, o ¿sabes qué? Mira, esto está pasando con este tema, creo que tenemos que revisarlo, porque el jefe se enoja y te corre. Así es. Entonces, ¿cómo evitar esas cosas? Es complejo. Ajá. Y en eso también entra algo que nos está faltando en la bioética, una política pública justamente para la bioética. Es decir, ¿cómo vamos a integrar a la bioética en estos temas? ¿Qué nos falta para que eso se integre? ¿Qué nos falta para que tengamos un comité de bioética en la Cámara de Diputados que revise todas las iniciativas que tienen que ver con temas de bioética, por ejemplo? Porque eso tendría que ser.
así como se revisa un ensayo clínico en un hospital, porque es muy importante que lo revise la parte ética, no solamente la parte de investigación técnica. Así tendría que ser aquí, que una ley que tiene que ver con temas de bioética lo revise un comité de bioética en donde sepan bioética. Nos falta mucho, pero este es un principio. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Pues primero que nada, agradeciendo la oportunidad que nos han brindado de poder estar en este espacio que se ha creado, pues con el fin. Nosotros, como vemos aquí, pues hay ciertas instituciones que vienen también representando, pero también su servidor quisiera comentar y preguntar acerca de, en este caso, ¿cómo podríamos integrar a que nuevas generaciones, y hablo de el nuevo relevo generacional que se nos viene, tanto de servidores públicos como de estudiantes del área de la salud, cómo pudiéramos integrar a que estos estudiantes desde el ámbito universitario en las diferentes carreras de las ciencias de la salud, como lo son psicología, medicina, en las distintas especialidades, cómo podemos incluir a estos estudiantes para que pues desde el área de estudio y ya siendo profesionales de la salud incluyan también estos términos de bioética, que pues son la base fundamental de todas ciencias de la salud. ¿Cómo podríamos incluir a estos tipos de estudiantes? Doctora. Bueno, esa es otra pregunta muy tratada, creo que el tema pasado platicaron algo de eso, imagino. Tenemos años, bueno, para empezar, quiero comentarles que la bioética como de una manera formal en el país realmente tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo la Comisión Nacional de Bioética, tiene poco tiempo las instituciones que enseñan bioética, ya sean a nivel posgrado o en la propia licenciatura, por ejemplo, en las facultades de medicina. Yo espero que la mayoría ya tengan bioética. Hasta hace pocos años no era así. Sí. En enfermería todavía faltan muchas instituciones porque tengan la materia de bioética. Esto ha sido una lucha de mucha gente que hemos estado en este ámbito y cada quien por su lado, a veces en conjunto. Aquí está Jorge, que está en la UAM, en esa lucha por meter a la bioética ahí, ¿no? En la UNAM, en la propia UNAM, habiendo el programa universitario de bioética de la UNAM en cierto momento y todavía, no sé ahorita, pero en cierto punto, pues no había bioética en la carrera de medicina, ¿no? O sea, eso se te hacía ilógico. A mí me toca en Tlaxcala, cuando yo era comisionada de bioética, presentar la propuesta de cómo se podría integrar la bioética en el ámbito de las carreras de medicina, de nutrición, de odontología, etcétera, ¿no? Hice la presentación todo y pues las universidades autónomas, pues como son autónomas, pues hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, en ese momento no entendían el asunto. Afortunadamente ahorita ya lo tienen. Pero son años que se ha luchado por esto, por estar insiste y dando los argumentos del por qué tienes que meter esto, por qué tienes esto. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho, pero también faltan a lo mejor hasta docentes formados en estas áreas. Son muy pocas las maestrías y doctorados en bioética en el país. Entonces, sí nos falta todavía mucho crecimiento en cuestiones de educación. Ahora imagínense ya en temas de ciencias políticas o los abogados que son, por ejemplo, asesores legislativos, pues peor. Entonces ahí nos falta incluso más para que estos personajes que llegan acá, van a llegar a la Comisión de Salud, pues que tengan unos temas de estos, ¿no? Entonces nos hemos constituido varias asociaciones de bioética para apoyar esta situación. Nosotros ahora represento al Colegio Mexicano de Bioética y Políticas Públicas, que surge como una necesidad de capacitar, de difundir la necesidad de la bioética, sí, de tratar el tema de bioética, pero con ese énfasis en que si no miramos, si no analizamos las políticas públicas desde la bioética, nos vamos a seguir tropezando con estas cosas, ¿no? Y sabemos que eso es una utopía, llegar a un punto en el que todo esto funcione perfectamente, porque es una utopía.
pero hay que dar pasitos y estos pues, son los pequeños pasitos que estamos dando. Muchas gracias. No sé si alguien vaya pensando alguna pregunta. Yo intentaré recapitular algunas cosas que se han dicho. Desde luego voy a iniciar como en intervenciones previas quienes me hayan escuchado agradeciendo desde luego este espacio que en principio está habilitado por el diputado Manuel Reyes Carmona, por la maestra María Rebeca Alcaide, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que bueno, nos invitan a UAM Xochimilco y a través de un convenio que bueno, firmé yo como representante de la UAM con la Comisión Nacional de Bioética y siendo consejero del Consejo Consultivo de la Comisión, pues nos jalamos a gente de la Conbioética precisamente para poder establecer esta serie de diálogos, porque pues en la Conbioética saben mucho y acá saben mucho y en la UAM sabemos mucho y tenemos grandes expertos y si no nos ponemos en estos espacios donde podamos discutir estas cosas, pues cada quien sigue con su expertise medio en aislado y es una cosa que creo que es parte de la riqueza del espacio. Cada uno de los temas que que hemos ya escuchado y que vamos a seguir escuchando tienen esa serie de aristas que se pueden analizar desde muchos puntos de vista, desde muchas perspectivas y como es de alguna manera el que engloba muchas cuestiones, creo que nos da cuenta de algunas cosas que ya no sé si han podido escuchar las dos intervenciones previas que tuvimos, la de la doctora Gabriela Pineda y la de la doctora Ángela Alonso. La de la doctora Gabriela Pineda, que trabaja en la Comisión Nacional de Bioética, pues me pareció muy interesante el conversatorio, lo tuvo con la maestra María Rebeca Alcaide y bueno, había cosas desde la comisión que no sabían muy bien del proceso legislativo. Entonces, claro, en alguna de las preguntas, esto lo pueden revisar ustedes en la grabación que queda por ahí en YouTube, tanto del canal de la Comisión Nacional de Bioética como de la UAM Xochimilco, porque la inauguración fue en la unidad Xochimilco. Bueno, este diálogo de decir, bueno, es que la Comisión Nacional de Bioética manda una opinión y no la toman en cuenta. No se toma en cuenta porque, mira, de acuerdo al tiempo legislativo, cuando es el periodo, cuando se puede y ya para cuando nos llega, pues ya pasó. Entonces, esto que parece tan básico, que parece tan elemental, pues no se sabía. Y creo que el espacio es importante para este tipo de cuestiones. En la sesión pasada, en esta última pregunta que hizo nuestro compañero refiriéndose a la cuestión educativa, se habló precisamente de la educación, algo básico, y bueno, yo me dedico al mundo de la educación, desde luego en la UAM Xochimilco, algo básico que necesitamos es educar, esta idea del diplomado para que se eduquen los senadores, es esto que nos educa y que nos educa a todos, a todas, a todes por igual, pues creo que es una cosa también muy, muy, muy importante, muy relevante, muy, muy necesaria. Mencionaba yo en la primera sesión, no sé si alguien lo recuerde, una relación entre ética y derecho para mí y para muchísimos autores. El derecho positivo es eso que termina plasmado en las leyes y a partir de las leyes generar políticas públicas, es decir, de alguna manera consolidarlo en ese tipo de normatividad y que luego caiga. La base es ética. Las leyes, el derecho positivo son un epifenómeno de la ética. Lo único que puede sostener a la ley como justa no es solamente el aparataje jurídico, sino el tipo de argumentación que se tenga para poder decir que eso es justo, para que pueda ser legal. Este ejemplo que pone la doctora Cristal Corona, que le pasó a ella recientemente, hace cosa de medio año más o menos, al estado de Nueva York en Estados Unidos, planteó una cosa similar. Bueno, ¿y qué tal si los presos les pedimos órganos y con eso les reducimos la condena? Hace medio año, o sea, no es una cosa que sigue sonando disparatada y que se le sigue ocurriendo a la gente. Y en el estado de Nueva York, donde está el Hastings Center, una de las instancias de bioética más importantes del mundo, fundadora del movimiento llamado bioética en 1969. Entonces suena como una cosa descabellada y ocurrió. Y así podríamos seguir poniendo cosas que siguen siendo descabelladas y que si las plasman en una ley, aunque las plasmen en una ley por el hecho de que sea ley, no serán legal todo lo que ustedes quieran, pero tenemos que buscar que sean justas y que a partir de ahí eso pueda venir a generar una política pública que sea justa. Recuerdo recientemente, a principios de este año, un juez en Estados Unidos, no recuerdo exactamente ahora en qué estado, se le ocurrió decir que los embriones que están criopreservados en clínicas de reproducción asistida, eran niños, eran menores de edad y que había que protegerlos. Contrario a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contrario a lo que dice la ciencia, contrario a lo que dice cualquier persona que esté informada en ese tema, pues se le ocurrió decir que eran niños. Y claro, podrá hacer todo lo legal que se quiera. Y tienen de cabeza en este momento ese estado, pues viendo a ver qué hacen ahora con esos niños que tienen congelados. Pues no.
eso seguramente se tocará en la siguiente sesión sobre derechos sexuales y reproductivos. El énfasis será sobre derechos sexuales reproductivos. En 2 sesiones más hablaré yo sobre derechos sexuales no reproductivos y ahí veremos toda esa serie de relaciones que, bueno, son bastante complejas para que se marque esa cuestión a nivel legal y que luego pueda de alguna manera descender a la política pública. Y en esas cuestiones muy operativas de cómo se genera la política pública, ya la doctora Quetzal Corona brillantemente pues puso algunos puntos sobre las IES. Y pues el tema del presupuesto, el tema de los recursos humanos, el tema de la infraestructura, temas que son absolutamente básicos y que parte de lo complejo de poder generar todo eso, además bajo el supuesto de que, como decía la maestra María Rebeca Alcaide, se haya llegado a algún consenso en eso, porque si no se llega al consenso no sale ni la ley ni la política ni nada, ¿y de dónde sale todo eso? Un tema fundamental es el de la justicia distributiva, porque el dinero es limitado, los recursos son limitados, las instituciones son limitadas, todo lo que podemos tener en la materialidad de este universo es limitado. Entonces, ¿cómo ante necesidades que son muchas veces ilimitadas, las necesidades en salud son prácticamente ilimitadas? ¿Cómo podemos gestionar todo esto? Cómo con estas necesidades de la transición epidemiológica, que algunos ya ni siquiera le llaman transición, tenemos verdaderamente un mosaico epidemiológico. Entonces, hay muchas cuestiones que tendríamos que analizar para ver cómo operativamente la realidad en Tlaxcala, yo soy de Ciudad Juárez, la realidad en Chihuahua, la realidad en la Ciudad de México, en el Estado de México, se tiene que abordar. Solamente por decir una definición por esto que estoy hablando, una definición que a mí me gusta y muchísima sobre políticas públicas, de Jorge Antonio Chávez, él dice que las políticas públicas son instrumentos, productos históricos definidos por el avance de la ciencia, el marco institucional particular y la estructura de las relaciones sociales e intereses de grupos existentes que siempre se refieren a situaciones concretas. Si no analiza uno todo esto, no hay manera sensata de construir bien una ley, bien una política pública y cómo hacer operativo todo esto. No sé si con esta especie como de síntesis que intenté hacer, recordando los otros conversatorios e invitándoles a los que vienen, ¿alguien quisiera tener algún comentario para ir cerrando? ¿Pregunta? ¿No? Pues, ¿Nadie más? Parece que no sé. Okay. Muchísimas gracias al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz y a todos los asistentes y participantes en este conversatorio. Los invitamos a los subsecuentes en este ciclo para que estén atentos. Y bueno, la Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su presencia. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todas y todos.